Acompáñame a probar panes y dulces colombianos. Como verán en los videos anteriores, visité varios restaurantes colombianos aquí en la Ciudad de México y pude adquirir un poquito de estas bellezas, las más tradicionales, y pues les comunicaré sus sabores, sus texturas, si son salados o dulces y pues de qué están hechos y su importancia. Algunos de los panes que compré en estos restaurantes colombianos no están hechos de harina de trigo, sino de fécula de maíz y almidón de yuca, lo cual se me hace muy interesante para aquellas personas que tengan algún tema con el gluten, que proviene esencialmente del trigo, y que puedan disfrutar igual de un buen pan tradicional. Este tipo de panes son completamente distintos a los que podemos encontrar aquí en México. Tienen figuras, formas, texturas distintas, y pues qué mejor para mí poder presentarles este tipo de panes. Les presento al fan número 1 de la repostería y panadería cultural. Él siempre está presente en todos los temas que hago. A ver si le doy un poquito de comida. Ama la comida. Se llama Philly. Se ve asustado. El otro fan de mi canal es este pequeñito, que también espera que le dé tantito pan, a ver qué tal. Yo creo que lo que más quieren es el arequipe. Y acá andan. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos con los panes. Aquí ya tengo un poco del pan partido anteriormente para que vean también cómo se ve por dentro y puedan pues ver la textura, ver qué tan apretada está la miga del pan o si está suave, y sus tipos de rellenos. Primero comenzamos con esta joya. Por favor, vean el interior de los buñuelos colombianos. Vean, por favor. Este pan viene frito, entonces si te compras uno, nos recomendaron mucho que para poder recalentar el pan debíamos de recalentarlo en aceite muy caliente para que vuelva a recuperar como su textura ya aquí en casa. Pero lo más recomendable es comerlo en el restaurante con un buen chocolate caliente. Estoy salivando. Se siente una textura crujiente por fuera debido a la fritura, y tiene una estructura muy estable. De hecho, cuando lo partí no soltó casi nada de miga y, o sea, pueden ver literalmente la estructura del pan. Veamos. Es un pan con sabor a queso. Y ustedes dirán como, ¿pero cómo? O sea, hay gente que no está acostumbrada a comer este tipo de pan como postre. Sin embargo, es un pan maravilloso. Tiene, no sé si les puedo mostrar estos pedacillos de queso por ahí, pero tiene un sabor lácteo maravilloso. Es increíblemente delicioso y la textura es lo máximo. Estos me cuentan que se comen a toda hora en todas las comidas. Algo que sí descubrí en el restaurante y en las panaderías colombianas es que la mayoría de panes y de comida en general cuenta con una gran cantidad de queso. Y esto a mí me fascina porque yo amo y adoro el queso, pero así podemos ver cómo es que el queso está muy adentrado en la cultura colombiana. El queso le da un toque muy particular a la comida y no sé cómo explicarlo, pero cada vez que pruebas un pan que tiene este tipo de queso, este tipo de harina o de fécula de maíz, puedes saber, o sea, te sabe a Colombia en la boca. El pan de bono tiene varias figuras. Yo compré esta en forma como de rosquita y obviamente aquí ya partí lo que me toca probar y veamos. Un pan exclusivamente hecho de fécula de maíz, almidón de yuca, huevo y queso, y es indudable la presencia del queso en este pan. Les presento la mija, que es un poco más aireada, como pueden ver. Este pan no contiene gluten al ser realizado con fécula de maíz y almidón de yuca. Es un pan delicioso, muy sencillo. Lo puedes acompañar, yo diría que con comida dulce y salada, pero está delicioso. O sea, es un pan muy simple, pero muy espectacular de sabor. El queso está muy presente en este pan.
Ahora viene uno de los panes que más me emociona probar, que es el roscón de guayaba. Estos tipos de roscones vienen con varios tipos de rellenos. Yo compré el tradicional de guayaba, con una pasta de guayaba. Es un pan crujiente de textura, tiene mucho azúcar en la cubierta del pan y no sé si puedan ver, bueno, primero les presentaré el roscón de esta manera, de esta forma horizontal, para que vean el contenido de guayaba que tiene en su interior. Es un pan muy crujiente, muy delicioso. Si no te gusta la guayaba, es un muy buen pan porque el sabor a guayaba no es el más característico, sino es como un acompañante del pan. Entonces tienes la dulzura del azúcar, lo crujiente, lo esponjoso del pan, junto con el toque de guayaba en cada mordida que tengas. En la siguiente mordida tendré mi dosis de guayaba, en la siguiente. Es un roscón maravilloso, es un pan delicioso. Posteriormente tenemos el pan con queso. Este pan incluso viene con queso en toda la cubierta y está relleno con una poca cantidad de queso que pueden ver aquí, como si fuera un chocolatín de queso. Este pan, desde que lo compré, supe que iba a estar súper suavecito. Literalmente lo puedes aplastar. Es una miga muy muy suave. Lo puedes acompañar con todas tus comidas. Es pan con el toque espectacular de la cubierta de queso tostado y el relleno de queso. Por último, tengo el pan que más se me antoja del mundo, el mojicón relleno de arequipe. Dios mío, vean esto, vean esto. La textura ya de entrada es suave, sumamente suave, y veamos qué tal el sabor junto con el arequipe, a ver si no es muy dulce para el gusto de algunas personas. La función del arequipe en este pan es maravillosa. ¿Por qué? Porque no se vuelve un pan empalagoso, pero le da ese toque. En primeras notas puedes sí sentir un dulzor el pan, pero después llega la explosión de sabor del arequipe que hace toda la diferencia en cada mordida. Es un pan suavecito que te puedes comer con muchísima facilidad. No sé igual si puedan ver cómo se marcan mis dedos por la suavidad del pan y de la miga. Está espectacular. Ahora probaremos el arequipe. Les quería mostrar la textura que tiene. Es espesa, no es muy aguado. Y pues te lo puedes comer literalmente como dulce. No, está muy bueno, está muy muy bueno. Actúa como un gran acompañante en panes, como ya les mostré, de esta forma. Ahora también, cerca de estos restaurantes colombianos venden dulces tradicionales de Colombia. Entonces aquí pueden ver el Jet, que lo encuentras en todos lados. Es una marca supongo que muy muy famosa, porque la encuentras en todos lados en distintas presentaciones, en caja, individual, en otras formas de chocolate. Entonces yo adquirí este. Es un buen chocolate, como una barrita. Sí lo probaría y sí lo consumiría. Y de esta marca que se llama Chocoramo, compré estos dos. Que este es un pan de vainilla con una cubierta de chocolate y este es un brownie mini relleno de arequipe. Entonces es muy maravilloso cómo podemos ver hasta en los dulces que venden en las tiendas de abarrotes allá en Colombia, cómo ya incluso viene el arequipe. Acá en México pueden ver cómo un pan está relleno de cajeta, por ejemplo, que es lo tradicional, pero lo padre es ver la cultura reflejada hasta en los productos que compran ya empaquetados. Viene un poco destruido nuestro querido brownie, pero la forma no altera el sabor. En este me sabe muchísimo más el brownie que el arequipe, pero está muy bueno, eso no le quita lo bueno. Ahora probemos el
panqué de vainilla con cubierta de chocolate. Miren, se ve bueno. No sé por qué, pero me da un leve sabor a naranja. Aunque los ingredientes no dicen que así sabe, pero está muy bueno. Además me compré igual una nucita tradicional allá de Colombia. Sabe muy, muy bueno, muy diferente, pero muy bueno. Yo creo que de todos los dulces que he probado, este es mi favorito. Y los postres colombianos tienen un toque muy característico. No sé ustedes, pero ya después de comer varios panes, comida, sí tiene un sabor muy característico y dices, qué increíble que al dar una mordida digas, esto sabe a Colombia, esto es una maravilla, porque podamos ver cómo la cultura de un lugar viene incluida en todos lados, de verdad en todos lados. Y evidentemente sabemos que la gastronomía es una parte muy importante de la cultura, ¿no? Que también la forma en la que están hechos. ¿Por qué el pan, por ejemplo? Porque algunos de los panes no tienen harina de trigo, pero sí fécula de maíz. ¿Por qué tienen almidón de yuca? ¿Por qué utilizan la yuca? Este tipo de elementos es muy importante, porque la yuca, por ejemplo, es un ingrediente común allá que se da muy fácilmente en esa región. Entonces lo incorporan en su panadería, en su repostería, en su gastronomía en general. Se forman estas maravillas que, aparte de ser bien beneficiosas para la gente que no consume gluten, aportan una textura completamente distinta a la que aporta la harina de trigo. Entonces, este es un pan maravilloso. Obviamente los invito a probarlo. Si no viven en la Ciudad de México, pueden buscar restaurantes colombianos cercanos. La mayoría de ellos sí vende ya el pan tradicional ahí, en las cajas, por ejemplo, como yo lo hice. Y pues a probar estas maravillas, porque sí es un sabor completamente distinto, es un sabor colombiano que no olvidarán. Espero les haya gustado este video. Los veo a la próxima.